A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan a través de esta su casa, Radio Monumental 93.5 FM y a través de Canal 2 de Central de Radios. Hoy, 6 de septiembre del 2012, tenemos muchísimas razones por qué darle gracias. Yo no sé a quién le da gracias a usted, pero yo se las doy a Dios, porque luego de haber experimentado un sismo de una intensidad, de una magnitud tan importante, los daños sí sabemos que son considerables. Hay familias que han perdido sus casas, hay establecimientos también con severos daños, hay un hospital, el Monseñor Sanabria, que también sabemos tiene importantes daños a su infraestructura y que por eso se mantienen los pacientes en otros recintos para poder recibir atención. Pero en medio de todo, gracias a Dios, y ayer lo confirmaba la señora Presidenta de la República, no ha habido víctimas que lamentar, a pesar de que se habían dado datos preliminares. Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar asociadas a este importante sismo que, como les decimos, sacudió a ese aproximadamente 30 horas a una buena parte del territorio nacional, pero que también causó muchísima alarma entre la población costarricense, no solamente en Guanacaste, sino también en distintos puntos del país. Yo quisiera, antes de iniciar la entrevista que teníamos prevista para el día de hoy, ir con nuestro compañero Alexander Rivera. Él se encuentra en la Comisión Nacional de Emergencias. Alexander, el corte preliminar que teníamos esta mañana era que ya se habían dado más de 600 réplicas a partir del evento principal, pero queremos saber qué está pasando con los pobladores, los que han tenido que salir de sus casas por los daños que han sufrido, si están albergados y cuántas son esas personas. Buenos días, lo escuchamos, Alexander. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, 240 personas permanecen en 7 albergues que se han habilitado, 2 en Alajuela y 5 en Nicoya. En Nicoya están, por ejemplo, en Santo Domingo de Sámara hay 74 personas en el salón comunal, también en la comunidad de Torito en Sámara hay otras 60 personas, en Polvazal 15, en Montañita 42 y también en Nosara hay otras 15 personas. Esas personas están albergadas precisamente porque están asustadas tras este fuerte terremoto que sacudió ayer al país, y muchas de estas personas que están albergadas es básicamente porque sus casas presentan serios problemas. En horas de la mañana sobrevoló un equipo especial de la Cruz Roja Costarricense la zona para analizar precisamente todos estos daños, y aquí a mi lado se encuentra don Arnoldo Alpizar. Él es el jefe nacional de telecomunicaciones de la Cruz Roja Costarricense. Don Arnoldo, 222 personas atendieron ustedes ayer, ¿y cuál es el balance hasta esta hora de la mañana? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, sí, efectivamente esa es la cifra de pacientes reportados el día de ayer. Como lo hablábamos previamente, principalmente gente con algunos traumas, nada serio, pero lo principal fue por nervios, que se atiende una cantidad importante de gente. En cuanto a las operaciones de hoy, básicamente nos estamos dedicando a hacer evaluaciones, a visitar algunas partes altas principalmente o más alejadas de los centros de población que no se le ha podido llegar, a hacer algunos análisis diferentes y ver o intentar confirmar que todas las zonas estén cubiertas, no nos quede algo que se nos vaya a pasar y vayamos a tener víctimas en esos sectores. Muy bien, muchísimas gracias. Era Arnoldo Alpizar, jefe nacional de telecomunicaciones de la Cruz Roja Costarricense, y repetimos, hasta esta hora de la mañana se contabilizan 240 personas albergadas, y nosotros nos encontramos en la Comisión Nacional de Emergencias, precisamente a la espera de que inicie una conferencia de prensa donde se den estos y otros detalles acerca de este fuerte terremoto que azotó al país ayer en horas de la mañana, doña Michelle. Gracias por el informe, Alexander, y establecemos también contacto con el señor Víctor Fernández, quien es director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Don Víctor, a esta hora nos gustaría saber cuántas réplicas se han presentado. ¿Es normal que después de un evento sísmico de esta magnitud se den réplicas? Y de hecho los informes que tenemos desde la zona epicentral es que han sido muchos y ha habido algunos fuertes. Buenos días.
Sí, correcto. Bueno, hasta el último corte que teníamos en la mañana, teníamos aproximadamente unas 600 réplicas. De estas, la réplica de mayor magnitud se presentó a las 3 horas con 7 minutos de la mañana, con una magnitud de 5.1 grados. Antes de esta también, lo único que hemos tenido con magnitudes superiores a los 4 grados han sido 3 réplicas más, con magnitudes de 4.1, 4.2 y 4.7. Posteriores a este evento de la mañana, pues no hemos reportado réplicas importantes. Sí se siguen presentando algunas de pequeña magnitud, pero sin embargo, bueno, siempre mantenemos la vigilancia permanente y constante sobre la actividad, no solamente en la zona de Nicoya, sino prácticamente en todo el territorio nacional. Don Víctor, muchísimas gracias por este reporte. Les estaba dando a ustedes la información don Víctor González, quien es el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Recordarán ustedes que precisamente y a raíz de este movimiento, la Presidenta de la República decretó asueto para los centros educativos ubicados en la zona Chorotega, esto incluyendo precisamente a las escuelas y colegios de las zonas particularmente afectadas por este movimiento sísmico. Y hablando de colegios, el día de hoy teníamos previsto originalmente una entrevista con funcionarios de la Junta de Pensiones del Magisterio, en específico con el señor Fidel González, quien es presidente de esta junta, y don Roger Porras, quien es director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio. Retomamos el tema sabiendo que el día de hoy muchos maestros a lo mejor estarán en casa, algunos deben estar trabajando, pero es importante el tema. Estamos hablando precisamente de un cambio que se prevé en el régimen de cotización para el retiro de los docentes. Actualmente se ha presentado ante la Asamblea Legislativa un texto sustitutivo por parte de la Junta de Pensiones del Magisterio, que estaría en este caso nivelando el actual nivel de cotización con el que tenemos el resto de los trabajadores. Yo quisiera más bien empezar por darle la bienvenida a don Fidel Chavarría, quien es presidente de la Junta de Pensiones del Magisterio, y tal vez si nos puede explicar, don Fidel, en específico, ¿cuánto es lo que cotizan en este momento los docentes y a dónde es lo que se pretende, pretende llevar este nivel de cotización? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras y al público en general. En realidad también, señora periodista, yo quisiera darle también gracias al señor por estar aquí y darle gracias a usted por la invitación. En realidad, nosotros los educadores y educadoras y la membresía del Magisterio Nacional, antes del 95, los pensionados y pensionadas no cotizaban. Después del 95, de que se redactó la ley 7531, los pensionados y pensionadas comenzaron a cotizar desde un 10% a un 16%, depende de su salario. Nosotros en este momento lo que queremos es una reforma al artículo 70, que los salarios, los 3 salarios mínimos no coticen. ¿Cuál sería este nivel? Si tuviéramos que decir nominalmente de cuánto es ese nivel. Sería de unos 640,000 colones. Y de ahí, esa sería la base exenta. Esa sería la base exenta que nosotros estamos proponiendo. Y de ahí la cotización sería sobre los excesos. Sobre los excesos se estaría cotizando sobre un 12%, sobre cuatro salarios, sobre 6 salarios un 14%, y así sucesivamente hasta un 16%. Actualmente hay 2 proyectos que están en corriente legislativa. Uno que ya está presentado. ¿Cuánto es lo que le estaría imponiendo a los pensionados cotizar ese proyecto de ley, don Roger? Muy bien, muy buenos días. Es importante señalar lo que mencionaba don Fidel antes de plantearle y responderle su pregunta, que efectivamente en la ley actual, tal y como está el artículo 70 actualmente, si un pensionado gana 440,000 colones, efectivamente no cotiza. Pero sí, con el aumento, por ejemplo, que hubo en el primer semestre de este año de 5,000 colones, vas a ganar 445,000 colones, automáticamente ese pensionado comienza a cotizar 44,500 colones. Es decir, en lugar de generar un incremento por costo de vida en su pensión, genera una disminución, cosa que es totalmente injusta e ilógica dentro de un régimen de pensión. Además de eso, si usted compara las cotizaciones que tiene Magisterio Nacional con el resto de los regímenes de pensiones de este país,
claramente son cotizaciones desproporcionadas, son cotizaciones confiscatorias. Por ejemplo, en el Poder Judicial se cotiza con un 9 y un 11%, en Hacienda se cotiza con un 9%, en el sistema de IBM se cotiza con un 2.5%, es decir, el Magisterio Nacional está cotizando de un 10 a un 16%, cosa que evidentemente atenta contra cualquier principio de igualdad que exista en este país. Incluso Magisterio Nacional no está proponiendo con el texto que está en la Asamblea Legislativa que se deroguen las cotizaciones, cuando lo justo es que se hubiesen derogado. Lo que se está proponiendo es simplemente que modifiquemos el esquema de cotización para hacerlo más acorde, digamos, a equitativo con lo de los otros trabajadores de distintos sectores. Y otra cosa, doña Michelle, ahí también, o sea, ¿qué sector es el que se vería beneficiado de esta reforma? Estamos hablando de las pensionados que tienen más de 65 años de edad. O sea, es la población más adulta del Magisterio Nacional. Los líquidos, o sea, los ingresos líquidos que tiene los y las educadores del Magisterio Nacional son sumamente bajos. Entonces, evidentemente, hay un proceso ahí donde estaríamos mejorando las condiciones y la calidad de vida de la población y del sector de educación costarricense. Como bien se señalaba, y respondiendo un poco ya a su pregunta, lo que se pretende es que efectivamente elevar el porcentaje de donde está exento, no a dos salarios base, sino a tres. Uh-huh. Eso nos elevaría el rango de gente exenta a aproximadamente 660,000 colones, como bien lo mencionaba. Don Roger, ¿de cuántas personas estamos hablando? Muy bien, está bien. En estos momentos estaríamos hablando de que se verían beneficiados una población de alrededor de 38,000 pensionados en el caso específico del proyecto, pero específicamente estaríamos beneficiando a 20,000 pensionados que ganan menos de esos 3 salarios mínimos. Uh-huh. Ustedes están abogando por personas que ya están disfrutando de su retiro en este momento, uh-huh, y que además tienen un nivel salarial por debajo de 3 salarios mínimos. De alguna manera u otra, eso es lo que se está tratando de defender. Así es, uh-huh, así es. Está abogando en ese caso por las personas retiradas y que, uh-huh, tienen niveles salariales menores. El proyecto también incluye en uno de sus apartados el tema de los activos del transitorio de reparto, ¿verdad? Uh-huh. Donde también se plantea una modificación en las cotizaciones, porque esto también aplica para los activos. Estaríamos hablando ahí de una población de aproximadamente 12,000 personas, pero principalmente atiende pensionados. Don Fidel, a esta altura, ¿cuál es el apoyo o el respaldo que ustedes han encontrado desde lo político? Porque bueno, les decía, ya hay un proyecto de ley presentado, pero ustedes están presentando uno sustitutivo. ¿Qué apoyos han encontrado en este momento de las distintas fracciones? Sí, en realidad nosotros hemos encontrado el apoyo de los presidentes de las fracciones de oposición. En realidad la oposición ha estado totalmente con nosotros y hay que decirlo claramente, la fracción de Liberación ha estado totalmente en contra. Solamente hay una persona, y voy a decir su nombre, que es Elibeth Venegas, diputado de Limón, que ella, por ser educadora y ha estado en algunas directivas, ha estado siempre con nosotros apoyándonos, pero en realidad hemos tenido el apoyo total de la oposición y de la compañera Elibeth Venegas. ¿A qué atribuyen ustedes el hecho de que se les haya querido imponer, no sé si esa es la palabra, o se haya sugerido un régimen de cotización que sea superior al de otros regímenes? Estamos hablando de 9% en otros, ustedes en este caso es del 10 al 16%. ¿A qué atribuyen que este grupo de 40,000 educadores, uh-huh, en este caso, sean los que tengan un régimen diferenciado? Hay que tener claro que la ley 7531 es resultado de 1995. Recordarán ustedes, ¿verdad?, las manifestaciones importantes que se dio por Magisterio Nacional, uh-huh, ante la propuesta. Pues este es el resultado específico de lo que en ese momento el gobierno de turno propuso con relación al Magisterio Nacional. En 1992 se promulga la ley 7302, que es la ley marco de pensiones. La ley marco de pensiones viene a cerrar todos los regímenes especiales de pensiones, crea en caso Magisterio Nacional el régimen de capitalización colectiva, pero ese es otro tema, uh-huh, ¿verdad? Y en 1995 con la 7531 ya se cierran las leyes especiales que tenía Magisterio Nacional, que era la 7268 y la 2248, claramente con desproporciones
de este tipo, ¿verdad? Estamos hablando de 4 puntos. La diferencia es puede ser de entre 1 a 4 puntos. Exactamente. Esa sería la diferencia. Exactamente. Entonces, en ese momento el Magisterio Nacional se vio totalmente lesionado en este caso. Me parece que fue una discusión en ese momento fiscal, digamos, en el sentido del costo que tenía para el gobierno este tema, pero sin embargo es importante recordar que la ley 2248, que es la ley original del Magisterio Nacional, es de 1958, estableció una cotización tripartita. Si a este momento se hubiera conformado la reserva actuarial necesaria para pagar las pensiones, estaríamos hablando de 4 billones de colones. ¿Le atribuyen ustedes la responsabilidad entonces a Hacienda en lo específico? Vamos a ver, este no es un tema que uno pueda focalizar en un gobierno específico, es un tema no histórico. digo un gobierno, pero estoy hablando particularmente del Ministerio de Hacienda, que finalmente tiene que velar por un equilibrio La realidad de la historia es que nunca se conformaron las reservas actuariales necesarias para pagar esto. Y ahí nuevamente replanteo la pregunta, ¿es entonces esto responsabilidad como tal de una institución como lo fuera? A mí me parece que hay una responsabilidad histórica de si usted conforma un régimen de pensión para conformar las reservas actuariales. En estos momentos la Junta de Pensiones administra un régimen de pensión. Y ¿Don Fidel? La reserva actuarial. Sí, en realidad, doña Michelle, yo creo que nosotros, la membresía del Magisterio Nacional, no somos los responsables de estas cosas. Y achaco la responsabilidad a todos los gobiernos de turno que han pasado y que no hicieron un fondo común con nuestras cotizaciones. Lo decía don Roger, y eso lo dicen los actuarios de la Junta. En estos momentos nosotros tendríamos un fondo de más de 4 billones de colones. Ok, no se hizo el fondo, no podemos llorar sobre el agua, sobre la leche derramada. ¿Cuál sería la sostenibilidad de lo que actualmente ustedes tienen del régimen de pensiones del magisterio? ¿Hasta cuándo puede dar en ese caso? Me gusta, porque nuevamente en el caso del Poder Judicial decían, tenemos 24 años de gracia, y lo hemos hablado aquí en estos micrófonos. ¿Cuál es el tiempo que tiene todavía de sobrevida este régimen de pensiones? Digamos, este régimen es un régimen cerrado, como dijimos anteriormente. Estamos hablando de que para probablemente 1960, para el 2060, perdón, estaríamos ya teniendo agotada, como dicen los actuarios, la cohorte, en este caso, las personas que cotizan. Sí es importante señalar que este régimen no es un régimen actuarialmente equilibrado, o sea, doña Michelle, o sea, como no se conformaron las reservas, es un régimen que se genera con cargo, digamos, al presupuesto nacional. Que nuevamente, ahí es donde voy, al punto donde quiero llegar, bueno, están absolutamente conscientes de que hay una cantidad importante de maestros que algún día aspiran llegar a tener también su pensión, y si no es sostenible, ya usted me dio una fecha, 2060, hay que entonces hacer el ajuste para que lo sea. ¿Están conscientes de que es necesario entonces incrementar esa participación, esa cotización, para poder garantizar la protección y el retiro de los educadores? Es importante reiterar lo que señalaba anteriormente. Este régimen no es un régimen que se pueda equilibrar actuarialmente. Lo que quiero decirle a usted es que no se puede hacer ningún ajuste para equilibrar el régimen, porque ya el régimen está cerrado. Lo que queda en este caso son aproximadamente 12.000 activos que se tienen que pensionar. Una vez que ellos se pensionen, ya se acabó. Ya se acabó. Y como no hay cotizaciones suficientes, pues evidentemente se hace con cargo al presupuesto nacional en este caso. El costo de esta reforma, digamos, efectivamente me parece que ya Magisterio Nacional ha pagado más que con creces. Por ejemplo, desde 1995, que se promulga la ley, a la fecha, Magisterio Nacional ha pagado más de 700.000 millones de colones por concepto de cotizaciones. Entonces, evidentemente, ahí hay un proceso de justicia y razonabilidad. Ahora, otro tema, si usted llega a un educador y llega y le baja un poquito lo que tiene que cotizar por concepto de pensión, es mentira que ese educador eso lo va a ahorrar. Eso se va a gastar en consumo. La propensión marginal a consumir de los educadores es igual a 1, es decir, todo lo que ingrese por concepto de pensión lo gasta. Entonces, en alguna medida va a generar un dinamismo, digamos, dentro de la misma economía nacional. Entonces hay que tener claridad en que la discusión aquí no es una discusión fiscal, ni es una discusión de hacer los ajustes necesarios para equilibrar un régimen, porque este régimen ya no está equilibrado, y no por responsabilidad del Magisterio Nacional, sino porque simplemente nunca se equilibró. ¿Eso quiere decir que ustedes no tienen disposición a hacer ningún ajuste en cuanto al monto de la cotización? Nosotros, claro que sí, de hecho se han hecho todos los ajustes necesarios. Imagínese, vea usted este ejemplo nada más. Usted llega y cotiza para un régimen de pensión, y a usted le dicen que usted tiene que cotizar un 7%, que era lo que le decían a los educadores antes de 1995.
y resulta ser que de hoy para mañana le dicen a usted que ya no tiene que cotizar un 7%, sino que tiene que cotizar de un 10 al 16%. Con tal de tener su pensión, ¿no debería ser en ese caso lo que se tiene que hacer? El asunto es que el tema del pago de las pensiones del Magisterio Nacional no es un tema que tenga que ver, digamos, con un equilibrio actuarial del régimen. Perdón, allí necesito para claridad mía, claro, y particularmente de los oyentes, cuando se dice no es una cosa de equilibrio actuarial en español, que no es una cosa de equilibrio actuarial, ¿qué es equilibrio actuarial? Entonces, ¿sería cosa de qué? Ok, vamos. Sí, pero también quiero decirle, doña Michelle, que sí se hicieron modificaciones. Nosotros se cotizaba con un 7%, y resulta que cuando nos dimos cuenta de que realmente el 7% no era insuficiente, entonces se comienza a cotizar con un 12, con un 14 y con un 16. En realidad sí se modificó. Claro, sustancialmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta, inclusive los gremios aceptaron, como lo acaba de decir usted, para poder tener una pensión digna. Lo que nosotros no estamos peleando eso, lo que nosotros estamos peleando es la cotización que le impusieron a los que ya se habían pensionado. A los que ya están pensionados. Esa es la pelea. Exactamente. Ahora, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes con tal de poder resguardar los intereses y además la situación de quienes ya trabajaron, los que cotizaron conforme a lo que la ley les dijo que se tenía que cotizar? ¿Hasta dónde piensan llegar ustedes para poder hacer valer los derechos y las condiciones que tienen estos educadores retirados? Bueno, nosotros en estos momentos estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Hace unos días tuvimos una reunión que realmente la gestó el señor presidente de la Asamblea Legislativa, y nos reunimos con el señor don José Luis Araya, viceministro. El viceministro de Ingresos. Y en realidad en él vimos como una positividad para poder solventar este problema. En realidad nosotros siempre lo hemos dicho, este artículo 70 debe derogarse totalmente, porque nosotros como pensionados ya cotizamos durante toda nuestra vida. Pero realmente, al conocer los problemas fiscales, decimos, bueno, por lo menos vamos a beneficiar a los que menos tienen, que son aquellas personas que ganan menos de 3 salarios mínimos. Y hablemos, señora periodista, que son salarios de 200,000, de 300,000, de 400,000, salarios de verdad que no son buenos para mantener un hogar, y que la mayoría jefas de hogar, que es lo más importante. El 70% son mujeres. Yo quisiera agradecer muchísimo tanto a don Fidel González, quien es presidente de la Junta de Pensiones del Magisterio, como a don Roger Porras, que es su director ejecutivo. El día de hoy sabemos que estamos con el tema del terremoto y los efectos que esto tiene en el país, pero creo que es importante poner sobre la mesa la discusión de la situación de este grupo de pensionados, maestros pensionados, que de alguna manera u otra sienten que modificar el monto de la cotización podría empobrecer la situación de varias familias. Me dicen ustedes que es un total de ¿cuántos pensionados, perdón? Estamos hablando de aproximadamente 40,000 pensionados, 40,000 pensionados. Beneficiarios directos, de acuerdo con lo mencionado don Fidel, son 20,000. Unos 20,000 en este momento. Y por supuesto que nosotros acá en Monumental estaremos dando seguimiento a la negociación que se da tanto en Asamblea Legislativa, pero también con el Poder Ejecutivo. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también gracias por su atención en esta emisión de Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, otra interesante entrevista. Buenas tardes. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.